El peronismo de 1946 a 1955. El peronismo representó un cambio en la historia argentina. Perón aparece en el ámbito político en 1943 como secretario de Trabajo y Previsión, durante el régimen militar, el cual comenzó con Arturo Rawson. A los pocos días fue reemplazado por Pedro Pablo Ramírez. Su gobierno se caracterizó por ser autoritario, represivo y tradicionalista, el cual demostraba una simpatía por el fascismo. En 1944, Ramírez rompió relaciones con el Eje, lo cual provocó que se diera a las presiones de Estados Unidos. Los nacionalistas vieron esto como traición y debilidad. El GOU reemplazó a Ramírez con Farrell. Esto llevó a que las naciones aliadas confirmaran la relación del gobierno con el Eje. Durante su gobierno, Perón se acercó a los trabajadores con la intención de terminar con el comunismo. Durante la asunción de Farrell, Perón tuvo varios cargos políticos como la vicepresidencia, entre otros. El 17 de octubre de 1945, Perón anunció su postulación a las elecciones convocadas por Farrell. En las elecciones de 1946, para el peronismo se encontraba la unión de Perón-Quijano. Por el lado de la oposición se encontraban los radicales. Perón ganó con un 10% mayor al de los opositores. La política de Perón se basaba en la idea de justicia social, poniendo en marcha la democratización social que constituía en el refugio de los sectores más bajos. Convirtió al Estado en árbitro entre los conflictos de los trabajadores y empresarios, proceso de sindicalización de los trabajadores, incorporó el aguinaldo, las vacaciones pagas y la extensión de la jubilación. En 1947 se implementó el sufragio femenino, que estaba sancionada por la Ley 13.010. En 1949 la reforma constitucional causó una transformación política, generando la reelección presidencial directa y de senadores nacionales. Perón creó los planes quinquenales. La crisis del 30 había obligado a reducir la dependencia económica con el exterior, implementando la industrialización por sustitución de importaciones. El gobierno financiaba el desarrollo industrial, pero el campo era la fuente principal de ingresos. Se creó el IAPI, que compraba la cosecha de los productores a precios bajos para luego venderlos a precios reales. Perón desestimó la producción agropecuaria por los bajos ingresos que no cubrían los gastos de los productores. La recuperación europea generó la caída de las exportaciones agrícolas y de los precios internacionales de los productos. Las malas cosechas redujeron los saldos exportables. El crecimiento industrial sostenía una demanda constante de tecnología y petróleo que Argentina no podía sostener. A menores ingresos y mayor inflación, Perón modificó el rumbo económico volviendo a incentivar la producción agrícola. El IAPI aumentó el precio que pagaban a los productores por encima del precio internacional. Se crearon créditos para la modernización agrícola, aumentando así la productividad. La Iglesia y las Fuerzas Armadas estaban en el grupo opositor. Al principio la Iglesia estaba de acuerdo con Perón en la oposición al comunismo, pero esto se terminó con las medidas implementadas por Perón, como el fin de la educación religiosa, la ley del divorcio, la prostitución legal